Buenas noches, bienvenidos a 8 en clave Cádiz, el programa de tertulia política de actualidad en clave provincial y también local de 8 Televisión Cádiz. Aquí cada martes reunimos a 4 contertulios para hablar, como les decimos, de la perspectiva de futuro y también del presente de la provincia de Cádiz. Hoy tenemos a 2 personas que se estrenan con nosotros en esta tertulia y a otras 2 que ya han venido en otras ocasiones. Tenemos en primer lugar a Laura Jurado, periodista. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. También tenemos a Jesús Caña, periodista también del País, que ya ha repetido en varias ocasiones. Jesús, muchas gracias por aceptar la invitación de nuevo. Gracias a ti. José David Sánchez, que es ingeniero de aquí de la ciudad de Cádiz y que también fue candidato a la alcaldía por el Partido Andalucista. José David, muy buenas. Buenas noches, Julio. Encantado. Y Vanessa Perondi, periodista también, que ha venido con nosotros más de una vez. Vanessa, muy buenas noches. Buenas noches y encantada de volver a veros, que hacía tiempo ya que no Desde luego que sí, desde luego que sí. Pues si les parece, vamos a empezar por los datos de empleo, los datos del paro, que se han conocido esta misma semana. 26.000 parados menos tiene la provincia de Cádiz respecto al año anterior. Ya saben que preferimos hacer la comparativa interanual para así saber los datos con un poquito de más perspectiva. Son 26.000 parados menos que hace un año, pero Cádiz es la provincia que tiene más paro de toda España. Tiene un 30,1% de paro y es la única capital de provincia, la única provincia, que sube de la barrera del 30%, después viene en Córdoba y creo que viene Badajoz en tercer lugar, pero la segunda es Córdoba. Quería preguntaros, ¿qué dicen para ustedes estos datos de empleo en la provincia de Cádiz? Son 26.000 parados menos, pero como digo, la barrera sigue por encima de los 30 puntos y además es la primera provincia de España en desempleo. ¿Qué os parece si se están dando los pasos oportunos o si Cádiz no está creciendo al ritmo que debería para superar a otras provincias? ¿Qué opináis? Yo en todo caso, eso he visto incluso esos titulares triunfantes y a representantes políticos sacando un poco pecho de esa situación, y aunque sean, efectivamente, nos alegramos porque sean 26.000, yo me alegro de que sean 26.000 parados menos, pero con una tasa de paro del 30%, 30,01%, porque además la brecha con respecto a la media nacional se hace cada vez más grande, es decir, baja el paro aquí porque baja el paro también en todo el territorio, ¿no? Entonces, esa recuperación que ni llega y en la medida en la que llega, ¿no? Estamos hablando de un empleo precario, pero no porque se repita, hay veces que las cosas se repiten como mantra y se convierten en verdades, porque ciertamente la gente trabaja con contratos de media jornada y echa más horas, porque se han perdido y se han destruido todos los derechos laborales, es decir, la recuperación nos está costando y ni siquiera a nosotros en la provincia de Cádiz llega, no ni con empleo precario, estacional, es que muchas veces no llega, eso con casi 14 puntos de diferencia con la media nacional. A mí me parece que las medidas son irrisorias y que por mucho que se diga y por mucho que tanto unos como otros, tanto en el gobierno central como en el gobierno autonómico, hablen de planes, de inversiones, aquí seguimos igual y en el mismo ranking. Yo creo que además todos los periodistas, mi compañero y José David también, por supuesto, coincidirán conmigo que nosotros hablamos siempre de la misma historia. Además los datos, primero, no son datos para sacar ningún tipo de pecho. No podemos sacar pecho porque es que además, como tú bien decías, Cádiz sigue estando a la cabeza del desempleo, no solamente a la cabeza del desempleo general, desempleo juvenil, desempleo de larga duración, y lo lleva estando, si miran los datos estadísticos, desde los últimos 50 años. Siempre tenemos un diferencial de desempleo con Andalucía en torno a los 10-12 puntos y con el resto de España, con el general de España, de 14-15 puntos, pero ya si lo comparase con provincias de Euskadi o catalanas, ya se te caen los palos de sombrajo. Exacto. ¿No? Que vendan empleo, claro, aquí hemos tenido un problema, y es que hemos estado en muchos casos gobernados por los peores, ¿no? Hemos tenido muy cerquita, en el año 2007, os acordaréis, cuando se firman los 2 acuerdos de concertación de Delphi, ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es la absoluta falta de políticas de empleo y de gestión de un caso. Firman del año 2007 al año 2012 los 17 acuerdos de concertación, que son 500 folios de recomendada lectura, porque ahí se ve, es prácticamente un guión de la parálisis para poner en marcha políticas activas de empleo. Y es que de los 16 altos cargos de la Junta de Andalucía que firman los acuerdos de concertación, 11 están hoy imputados en los casos de valla competitiva. Hablamos de gente que tiene responsabilidad en empleo, en industria, en innovación. De las 313 regiones de la Unión Europea, Andalucía es la número 1 en paro. Pero es que dentro de Andalucía, Cádiz es la zona cero. Tenemos tasas de desempleo de zonas
que sufren o han sufrido conflictos armados, como Bosnia y Herzegovina o la Franja de Gaza. Entonces, frente a eso, lo que nos venden, pues vamos a crear 90.000 puestos de trabajo si gana. Bueno, pues será que están sumando los 5.000 que llevan prometiendo en la zona franca de Cádiz y los programas electorales de PP, los van sumando y claro, en 16 años, pues 5.000 por 16 años, pues han creado 90 y pueden crear 300.000. A eso se suma, digamos, la subida de que se ha producido en el empleo, en el enfoque que se ha hecho por sectores. Creo yo, el sector turístico ahora mismo es un motor que mueve en la provincia y lo que está funcionando, sin embargo, por temas como el que estás comentando, de temas de corrupción y más que ha habido en otros sectores, como el sector industrial, falta confianza por parte de las empresas, creo, en la provincia de Cádiz y en la ciudad de Cádiz para crear aquí nichos de mercados reales y que levanten la ciudad y que levanten la provincia. Yo creo que falta confianza por esos casos que se han dado a empresarios y a gente de fuera de llegar a Cádiz y de verdad ver una tierra fértil de productividad, y de momento solo es en el plano turístico, y de ahí creo que esos datos que revelaban de esa subida en la EPA pues revelan esa apuesta turística frente a otros sectores que siguen estando de lado en la provincia, como el sector industrial, que realmente es el que proporciona esos trabajos más estables. Yo creo realmente que no son datos para nada optimistas, pero además que no tienen ninguna lectura optimista. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente los periodistas tenemos amor por las cifras y cuando tú analizas los datos, pues efectivamente, ¿no? Estableces un paralelismo y sí, ha bajado, evidentemente. Pero leía por ahí, ¿no? Se colocan niveles de 2009, por ejemplo. Bueno, ¿y qué es lo que había en la provincia en 2009? Claro, muchísimo paro ya de antemano, o sea... Y después ya, si hacemos hincapié, ¿no?, en los sectores, ¿no? Sector servicios. El sector servicios, por desgracia, genera, en general, no siempre, pero en general genera trabajo precario, trabajo de muy corta duración. Estamos hablando de que veníamos de diciembre, campañas de Navidad, de rebajas, o sea que realmente no son datos nada optimistas. Y si después ya se cruzan con nuevas encuestas que irán saliendo, como por ejemplo índices de pobreza o índices o el nivel medio de vida, ¿no?, que tenemos en esta provincia, revela realmente la realidad, ¿no? Y es que es una provincia que tiene unos niveles, como bien tú decías, ¿no?, de zona cero, de una catástrofe tremenda de desempleo que bueno, por los gobernantes que tenemos no hay solución. Hay dos enfoques normalmente cuando se analizan los datos del paro. Uno es el de los sindicatos, que dicen que se está generando empleo, sí, pero que el empleo que se está generando es muy precario, como decía Laura, normalmente ligado al sector del turismo, al sector de hostelería, pero que normalmente es muy precario y que no es tanto la cantidad sino la calidad del empleo, que hay muchos jóvenes que se marchan porque tenían que tener 3 empleos para lograr un sueldo mínimo, un sueldo digno que pudiera respaldar su proyecto de vida. Y después está el punto de vista de los empresarios, que dice que bueno, que es mejor que nada, que se está creando empleo y que antes se hablaba de cuántos puestos se destruían al año y hoy día se está hablando de creación de empleo, que eso ya es un paso muy importante. ¿Cómo lo veis en cuanto a calidad en el empleo? Por lo que conocéis, por lo que veis, por las cifras, ¿os parece que realmente se está creciendo en el sentido en el que se debe, o que quizás sea mejor crecer un poco menos pero con más calidad en el empleo? Yo es que, perdona, es que no voy a negar la mayor, que hay menos o sea, hay 26.000 parados menos, pero es que no creo que hay una creación, creo que sí que hay un reparto de lo poco que hay, ¿vale? Entonces, tenemos que retrotraernos hasta 10 años, hasta el 2007 precisamente, que además el cierre de Delphi yo creo que es como el rejón de muerte, por lo menos aquí de la bahía, ¿no? Para tener una tasa de paro parecida a lo que tenemos hoy. Es decir, que llevamos 10 años, aparte de nuestro paro estructural y de nuestros problemas estructurales, llevamos 10 años padeciendo una crisis tremenda en el empleo. Esto, en esta situación, y ahora voy a tu pregunta, lo que hay, pues la gente dice, bueno, pues con lo que hay, mejor esto que nada. No solamente quizá es un argumento de los empresarios, sino que a la gente no le queda más remedio. Entonces hablábamos del sector turístico, hablamos de la precariedad, pero no decimos hablamos de la precariedad, no, es que las camareras de piso no quieren ni hablar, ni que se les eche una foto en uno de los reportajes que hicimos, ni que se les vean las caras, porque tienen miedo. O sea, estamos hablando entonces ya de empleo precario, de destrucción por completo de los derechos laborales y de pobreza.
Yo creo que además cuando bajas las expectativas mucho de algo, ¿no? O sea, si tú le estás diciendo, como un poco la profecía autocumplida, estás todo el rato diciendo la verdad, ¿no? Que hay mucho paro, que hay mucha precariedad, que date con un canto en los dientes que has encontrado un puesto de trabajo. Claro, entonces, claro, ese mensaje del empresario de no, claro, es que estamos generando puestos de trabajo, pero es que se paga lo que se puede pagar, es que... Entonces, claro, todo eso ya te genera como la conformidad o te vas, ¿no? Como están haciendo muchos jóvenes, y decir, bueno, pues nada, me conformo con lo que tengo, con ganar un sueldo paupérrimo y esto es lo que hay. Entonces, a mí ese discurso de los empresarios me parece muy, muy peligroso. Y aparte también hay un vacío, porque los empresarios, los representantes de instituciones como la Confederación de Hostelería, realmente después cuando se le preguntan y se le hace preguntas sobre hostelería, sobre los contratos, te da respuestas que no corresponden para nada con la realidad. Es como si vivieran en una realidad paralela los representantes de las mismas entidades de los trabajadores con los trabajadores real del día a día. Y se ha creado un conformismo y un miedo que los empresarios no reflejan a la hora de enfrentar a la realidad, a la hora de expresarlo, a la hora cuando se le preguntan, hablan de cifras y hablan de promesas que no reflejan para nada el estado que tienen a sus propios trabajadores, a sus propios asociados. Porque en la hostelería en Cádiz todos sabemos la precariedad que existe, gente dada de alta 10 horas trabajando 40 y más, sin contratos, y hay un déficit grande también de inspecciones de trabajo. Hay un gran problema con las inspecciones de trabajo. Nosotros tenemos un problema también, y es que como necesitamos crear una cantidad enorme de trabajo neto, tenemos que ir a la creación en sectores que son muy intensivos en mano de obra. Claro, si tú analizas, como tú decías bien, ¿no? El tema de Delphi, pero es que antes venimos de la reconversión naval, acordaos cuando en la fábrica de tabaco había 3 y 4 mil mujeres trabajando. Claro, tú no puedes, por un lado, ir cerrando procesos industriales muy intensivos en carga de trabajo, porque tú dices, no, es que vamos a meter en dragado o en astillero un gasero, vamos a meter un buque grande, pero es que un buque grande implica 1.500, 2.000 puestos de trabajo. Paliar eso con pequeñas y medianas empresas, que yo las veo por mi trabajo en Zona Franca, por ejemplo, que ves que son 3 puestecitos de trabajo, 4 puestecitos de trabajo, 15 y ya... Hoy se anunciaba Torró, 20, 25 puestos de trabajo. Con una gloria, ¿eh? Claro, Torró como si 20, fuera algo 25, que va a solucionar Cádiz, ¿no? Claro, ¿cuántos de ese tamaño necesito para paliar 2.500 de Delphi, 3.000 de tabacalera y 2.500 de sector naval? Es que a ese nivel, pues necesito 175 o 200 años para ponerme. Allí tenemos el caso de la fábrica de Opel, que ha cerrado un acuerdo, un plan industrial, claro, que está generando una base de trabajo importante en sectores intensivos. Pero claro, como decíamos, de eso hace 10 años. Yo recuerdo cuando mis compañeros, supongo que también, cuando hace 10 años estábamos hablando de Delphi, todas las empresas que iban a venir, y esos terrenos siguen baldíos. O sea, estamos hablando de esta situación y pasamos por allí y no solamente baldíos, es que nos siguen vendiendo la moto del polígono de las aletas. Dicen, oye, chiquillos, ¿por qué no llenamos lo que tenemos vacío? Que es mucho. Solamente el polígono exterior de la Zona Franca son 518.000 metros cuadrados, donde hay un enorme chabolismo industrial, nada más hay que darse una vuelta. Pero es que si te pones a ver la cantidad de polígonos que hay por esta provincia, por ejemplo, Medina tiene un polígono industrial enorme, o sea, aquí todo el mundo quiso tener su polígono con sus calles, entonces ves, es como una especie de ejercicio de arquitecto, un montón de calles trazadas con sus farolitas y todo vacío. Y así llegamos muchísimo tiempo, y es lo que me parece muy indicado lo que dice, en vez de fomentar esos polígonos para crear puestos de trabajo, lo que se dice es y un nuevo proyecto, y una aleta, y un centro de investigación avanzada, de tecnológico, cuando no se concreta ni siquiera en esos polígonos una creación empresarial verdadera. Tan difícil no será crear puestos de trabajo cuando el PP dice que si gana Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía va a crear 90.000 puestos de trabajo en la provincia de Cádiz. Eso me parece una responsabilidad de verdad, porque ya no es tomarnos el pelo a todo el mundo, ¿no? A estas alturas de la vida, que como decía José David, estamos todavía esperando los 5.000 empleos de Zona Franca, ¿no? Los 100.000 empleos que prometió Fátima Báñez hace 2 años. O sea, a estas alturas de la vida, con estos datos recientes, calientes, del 30%, que diga que se van a crear 90.000 empleos, pero que se van a crear encima ¿cuándo? Cuando ganen en la Junta. Ya no se puede. No se pueden hacer, no se pueden poner los mimbres para la situación de muchas familias que están sin... Ahí tenemos en el campo de Gibraltar una de las infraestructuras más importantes de Europa, que es el puerto de Algeciras, y sin embargo el Partido Popular saca el puerto de Algeciras del corredor mediterráneo. Claro, y además siempre volvemos a la misma historia, Julio, sin infraestructuras que vertebren la provincia, que le den salida al puerto de Algeciras con la conexión ferroviaria.
El peaje de la peaje vergüenza. de la AP4. O sea, el Pero peaje de la ¿de vergüenza. qué estamos hablando? Es que no, ¿de qué estamos hablando? A mí me parece una responsabilidad increíble que a estas alturas, porque la gente necesita, hay gente, sobre todo, porque hemos estado hablando de esas cifras de tantos parados, pero hay gente que no tiene prestaciones sociales, hay gente que lleva, sobre todo los parados mayores de 45 años, que llevan años sin tener trabajo. Es que eso mina muchísimo la moral y la autoestima de la gente, ¿no? Entonces, a mí me parece que es jugar con las esperanzas de mucha gente que de verdad ve que la cosa va mejor, sí, es que va mejor, pero es que nosotros estamos tan bajos que es que cualquier cosa es mejor. Pero es que ves verdaderamente que yo creo que muchas veces hay determinados asesores de determinados políticos que hacen una especie de ojímetro, de venga, vamos a ver la promesa, a ver quién pone la cota más alta. Eso. Y como en este país las promesas nunca, y no creo que hasta ahora la fecha vayan a hacerlo, son vinculantes, es decir, alguien tira la moneda al aire y dice 90.000. Y ya que vengan a buscarme dentro de 4 años, que veremos a ver dónde estoy. Lo mismo soy ministro de Interior, por ejemplo, Si ¿no? no se cumplen ni los acuerdos plenarios, tampoco vamos a pedir que se aprueben, ¿no?, la promesa de los políticos. Bueno, lo cierto es que esos 90.000 empleos, dice Antonio Sanz, por contextualizar un poco, que los promete el Partido Popular si Moreno Bonilla gana en la Junta de Andalucía, porque dice Antonio Sanz que se ha cambiado la dinámica con las políticas del Gobierno central, pero que hace falta un impulso también desde la Junta de Andalucía. En cualquier caso, en Cádiz tenemos una cifra de paro muy alta y analizando las cifras de paro de la EPA, topamos con unas entrevistas al final de la pasada semana, con unas declaraciones de un empresario cordobés, presidente además de una asociación de empresarios, Miguel Ángel Tamarit, en la que venía a recalcar y a reincidir en los tópicos del Cádiz vago, en los tópicos del Cádiz gracioso pero al que no le gusta trabajar, en los tópicos de los trabajadores de astilleros que no están en su puesto de trabajo, del asentismo, con unas declaraciones pues bastante duras. No sé si tuvisteis oportunidad de escucharlas. Sí. Y ¿cómo se lucha contra eso? Porque es verdad que quizás, y valga la paradoja, quizás declaraciones como estas vengan de vez en cuando bien, ¿no?, para analizar por qué se está produciendo esto, porque hay gente que tiene efectivamente, y creo que está bastante extendido, ese punto de vista, aunque se atreva o no a decirlo en público, y también para unir en una misma voz a la provincia de Cádiz, que no siempre es fácil, y salió todo el mundo al unísono en aquella ocasión. ¿Qué os pareció esa circunstancia de...? Es que yo creo que el gaditano es conformista. Se ha conformado durante mucho tiempo a tener esa fama y a luchar contra ella. Se ha conformado a luchar contra ella y no sacar la jarra lo suficiente. Y cuando se ve ya al límite, cuando se ven este tipo de declaraciones, cuando se defiende. Se ha conformado a no tener paro, se ha conformado a vivir en la miseria, se ha conformado a estar olvidado por las políticas. Y claro, pero realmente en la forma de ser del gaditano, igual que en cualquier ciudadano de cualquier sitio, es que el gaditano no es diferente al sevillano, ni al malagueño, ni al madrileño. Es que el gaditano quiere trabajar, quiere vivir y quiere soñar igual que quiere cualquier persona. El problema es que al ser una provincia olvidada, el gaditano se ha creado una depresión interna y una manera de entender su propia capacidad para trabajar, que ha dado pie a que gente como este caballero, diga este tipo de declaraciones y el gaditano entonces tenga que saltar, porque se ven con esa libertad, ¿no? No tienen miedo a decirlo, no lo dicen de un madrileño, no lo dicen de un sevillano, lo dicen de un gaditano, porque se pueden atar, ¿no?, a ese estereotipo que está. Yo creo que además, lo peor de todo para mí es que un representante de una empresa diga esas declaraciones. Para mí es lo tremendo. ¿A quién dirigen las empresas? ¿A quién están al frente de las entidades? Yo creo que el estereotipo es muy común, lo que pasa que, claro, bueno, no voy a entrar ni a valorar las declaraciones de este señor, ¿no? Pero, claro, de vez en cuando sale algún descerebrado que de repente lo dice en voz alta, pero ese estereotipo fuera de la provincia de Cádiz está muy extendido, lo que pasa que, claro, no lo vamos a escuchar públicamente, y yo creo que ahí es donde radica el verdadero problema de todo esto, como hablábamos antes, es la profecía autocumplida. Si todo el rato te están repitiendo, tú no vales, esto no sirve, cuando realmente todos sabemos, o por lo menos en la provincia sabemos, que estas tasas tan altas que tenemos de desempleo vienen por una serie de problemas estructurales que ahondan en muchísimos elementos, ¿no? Hablamos de infraestructuras, hablamos de problemas de incorporación de personas mayores al mercado laboral, hablamos también de narcotráfico, hablamos de inmigración, es decir, es una suma de elementos que hacen toda esta zona
muy especial, necesita verdaderamente un plan especial, no de esos de los que hablan los políticos, sino verdaderamente un plan especial que los solvente. Y bueno, realmente esto simplemente es como yo creo que autojustificarse, justificar que Cádiz tenga más paro, pues es como muy cómodo decir, no, claro, es que son unos vagos. Entonces así como que escurrimos el bulto y seguimos viviendo, ¿no? Y entonces es muy cómodo decir, bueno, es que esa zona de España... Sin remordimiento. Sin remordimiento, están ahí en la inmundicia sin remordimiento ninguno, porque todo claro, suyo. pues son unos flojos y se ponen el mono para ir a pescar, ¿no? Es un deslenguado. Es una catetada. Un deslenguado. Yo creo, insisto en lo que estaba diciendo Jesús, creo que es un estereotipo que cuanto más al sur. Es decir, creo que de los españoles también se puede pensar eso en Europa, creo que de los andaluces también se piensa eso, y ya creo que como los gaditanos que estamos al sur del sur, pues ya rizamos el rizo, ¿no? En todo caso, a mí no me gustaría caer, ni muchísimo menos, en la burrada que ha dicho él y en la generalización, pero yo en otras ocasiones que he estado aquí he hablado también de que está el tópico del trabajador vago y no está el tópico, que no debería estar, porque no quiero generalizar ni muchísimo menos y insultar como ha hecho él, pero no está el tópico o no se refleja tanto la clase empresarial que nosotros tenemos en este país, porque nosotros hemos tenido un presidente de la Confederación de Empresarios, Gerardo Díaz Ferrán, que fue el de la agencia, ¿no?, de viajes, que estaba en la cárcel. O sea, nosotros hablábamos de Delphi, hablábamos de las empresas que se vinieron, de las empresas que se fueron, de los planes Valla Competitiva, que también todo esto tiene muchas relaciones con la política, que duda cabe, ¿no? Pero hablamos de corrupción y hablamos de un político corrupto y de un empresario que le da el sobre también, ¿no? Quiero decir, no voy a entrar ni muchísimo menos ni a valorar las declaraciones de este hombre, ni seguir su tónica de generalizar, porque los pequeños y medianos empresarios de este país son los que verdaderamente pues están levantando el país, valga la redundancia, ¿no? Pero no hablamos de ese tópico de la clase empresarial de este país, y sí hablamos de los trabajadores españoles que son más vagos, y cuanto más bajemos al sur, más se hace evidente ese tópico, ¿no? Lo más fácil para este tipo de personajes es cargar las tintas en el más débil de la cadena. El más débil de la cadena es el trabajador. Que no es que no trabaje porque no quiere, es que en muchos casos no tiene dónde trabajar y está esperando que alguien cree el empleo. Y tienen que venir bocazas de este tipo. Yo aplaudo, como tú bien decías, que se ha salido el tromba. Se ha salido el tromba. Cierto. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Esperar a la siguiente? No. Ahora, claro. entre que aparezca el próximo, lo que hay que hacer es sentarse y analizar, es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se lucha? Por ejemplo, la 11.000, el proyecto de la Efectivamente. Confederación de Empresarios, ha salido con un escrito y con Cierto. distintos datos de productividad laboral en la provincia, defendiendo que Cádiz no es una provincia vaga. Pero ¿cómo se lucha contra ese mensaje tan instalado? ¿Es la 11.000, por ejemplo, un buen ejemplo? ¿Es en esa línea en la que hay que trabajar? ¿Cómo lo haríais? Yo creo que debe haber primero una conciencia colectiva y dejar ya, a pesar de que el tono del debate es un poco pesimista en general, ¿no? Pero creo que deberíamos dejar esa profecía que decía Jesús de creernos que no vamos a tener salida, que no vamos a tener futuro, porque tenemos que creer nuestras capacidades, tanto de la provincia como de los propios trabajadores, ¿no? Y luego de los empresarios. Yo creo que y además ese ejemplo que tú has puesto, creo que en esta provincia hay empresarios con ganas, socialmente responsables, que eso me parece muy importante, y yo creo que tenemos que empezar a creérnoslo, que siempre lo decimos, que no sabemos cuándo va a ser, que es más difícil creérselo cuando aparece gente como este caballero que dice este tipo de cosas, o cuando hay un maltrato por parte de las administraciones, eso que duda cabe. Quiero decir que porque esté el peaje o no esté el peaje no va a dejar de tú creértelo, pero hombre, si el peaje estuviera liberado pues sería más fácil. Este maltrato yo creo que también a veces hace que se creen circunstancias muy innovadoras e interesantes, ¿no? Yo creo que además hay ejemplos de innovación con pequeñas empresas que, bueno, que sí, que generan pocos puestos de trabajo, desde luego, ¿no? Pues si un autónomo crea una empresa y empieza a funcionar, no vamos a esperar que cree de repente 500 puestos de trabajo. Pero hay muchas ideas innovadoras que se están saliendo adelante en esta provincia, que son de interés, que bueno, yo por suerte he podido conocer algunas, ¿no? A través de
de negocios y de economía, ¿no?, del país, que hemos hecho algunos reportajes de cosas que son absolutamente exclusivas que se dan en la provincia de Cádiz, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, el ejemplo de Javier Coronilla, ¿no?, que es un... Industria digital. Exacto, que es una industria digital muy potente que está funcionando en San Fernando, pero es que también tenemos buenos ejemplos de industria agroalimentaria, ejemplos también de innovación en el sector de la moda, es decir, que hay muchos sectores en los que Cádiz poquito a poco se va haciendo referencia. Si os parece, vamos a una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos hablando del Brexit y también de la candidatura del PP de Cádiz para las próximas elecciones municipales, que hay mucho que hablar todavía de eso y hay varios nombres sobre la mesa, sobre todo uno, el de Teófila Martínez, que ya lo fue en las pasadas elecciones. Después de publicidad lo hablamos aquí en 8 en Clave Cádiz.